Momento de repasar los principales titulares. ¿Cómo abren los medios del mundo? Está ya con nosotros Marta Moya, bienvenida. Hola Juan, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Estados Unidos de la mano de este revuelo nuevo que hay en torno a los archivos de Jeffrey Epstein. Los demócratas en la Cámara que han publicado estos nuevos correos electrónicos que vuelven a incidir en ese papel del presidente Donald Trump. Sí, Juan, concretamente el titular del New York Times habla de esto mismo y dice: Epstein alegó en correos electrónicos que Trump conocía su conducta. Los demócratas, como decías, publicaron este miércoles un correo electrónico de parte de la investigación contra el pederasta Epstein, en el que textualmente el agresor sexual dice que Donald Trump, abro comillas, ha pasado horas en mi casa, las cierro, con una de sus víctimas de agresión sexual. Así como han publicado los demócratas otros mensajes que sugerían que el delincuente sexual creía que Trump sabía más de sus abusos de lo que él mismo se había reconocido. En otro de los correos electrónicos publicados hoy por los demócratas, Epstein, que recordemos se suicidó en prisión en el año 2019, dice textualmente que Trump, abro comillas nuevamente, sabía de la existencia de las chicas. Las cierro. Muchas de las cuales se supo, ¿no?, después que eran menores de edad, esas chicas. Trump ha negado categóricamente esas relaciones con el depravador sexual, al tiempo que su gobierno se niega a publicar íntegramente todos los documentos que engloban esa investigación. Por otra parte, la ABC News recoge la respuesta de la Casa Blanca, que ha dicho que el Comité Demócrata está seleccionando arbitrariamente qué correos electrónicos publicar para generar titulares sensacionalistas y asimismo ocultar también de manera intencionada información que vinculan a Epstein con otros miembros del Partido Demócrata. Esto ocurre el mismo día en que la Cámara de Representantes va a votar presumiblemente levantar el cierre del gobierno, por lo que es posible que el caso Epstein, dice ABC News, vuelva a tomar vuelo en el Congreso de Estados Unidos. Seguramente lo hará. Cambiamos de tema, pero seguimos con titulares de prensa de la Unión Americana. El Washington Post, que en exclusiva tiene una información que nos habla de cómo la CIA intentó sabotear el opio de Afganistán durante más de una década en el marco de la guerra contra el Talibán a inicio de siglo. Sí, Juan, un reportaje interesante que empieza de la siguiente manera. Durante los 20 años de guerra en Afganistán, Estados Unidos lanzó desde el cielo multitud de armas, millones de toneladas de munición, incluso la madre de todas las bombas, la bomba no nuclear más potente que existe. Y entre los proyectiles más convencionales, diminutas semillas de amapola, miles de millones. Así empieza el texto del Washington Post. Bien, esta ha sido una información altamente clasificada hasta este momento, y es que la CIA, el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, habría estado durante unos 10 años intentando manipular de manera encubierta el lucrativo negocio del opio en los campos afganos, cubriendo los campos con semillas modificadas que germinaban plantas que casi no contenían los alcaloides, los químicos, ¿no?, que se refinan después para producir la heroína. Esto lo confirma el Washington Post con fuentes, con 14 fuentes relacionadas con la operación. Esos lanzamientos habrían comenzado, dice el Post, en octubre de 2024 y habrían continuado hasta el año 2015. Para cerrar, dice asimismo el Post de manera textual: hasta donde se sabe, las semillas no fueron modificadas genéticamente mediante edición genética, sino que se cultivaron y seleccionaron a lo largo del tiempo para producir una planta con menor contenido de alcaloides necesarios para producir esa heroína. Muy interesante este tema del Post. En Afganistán, que está cayendo la producción de opio, pero a la vez que aumenta la producción de otro tipo de drogas, sí. Efectivamente. Vamos a hablar de la Franja de Gaza, concretamente de una información que nos entrega la BBC, que asegura que el ejército israelí ha derribado ya más de 1.500 edificios en Gaza después de la entrada en vigor de este alto el fuego el pasado 10 de octubre. Sí, Juan, interesante también lo que reporta la cadena británica. Estas demoliciones estarían del lado que ahora mismo controla el ejército
ejército israelí dentro de la Franja de Gaza. La cadena británica alega que el número de edificios derribados podría ser mayor porque hay algunas partes de la franja donde no se pueden tomar fotografías satelitales, que es lo que utiliza la BBC para verificar estos datos. Por ejemplo, según el estudio de la BBC, los edificios derribados por el ejército israelí recientemente, en este último mes de alto el fuego, no habrían sufrido daños previos a esas demoliciones. En Han Yunis, por ejemplo, hay infraestructura derribada que integran casas con jardines, pequeños huertos y asimismo casas rodeadas de árboles. Desde Israel alegan que las demoliciones no implican una ruptura del alto el fuego, pese a que muchos expertos consultados por la emisora británica dicen lo contrario. Incluso señalan que están violando las leyes de la guerra, que dicen que la potencia ocupante no puede derribar infraestructura civil de la potencia ocupada, en este caso de la Franja de Gaza. Ven la implementación de una segunda fase del acuerdo como muy complicada, dados los mimbres actuales allí entre la línea amarilla que controla Hamás y la línea del otro lado que controla Israel. Todo un tema que además está en discusiones en este momento, en donde aparece a ver esa filtración acerca de un futuro plan de partir la Franja de Gaza en dos, efectivamente. Vamos a terminar en Reino Unido con el diario The Guardian, que nos habla del desespero de las familias de condenados a muerte extranjeros en Arabia Saudita. Un tema también importante durante el gobierno del príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Titula el Guardian lo siguiente: me ejecutarán el martes, familiares revelan las últimas llamadas desesperadas de extranjeros condenados a muerte en ese país. Empieza el texto del Guardian de la siguiente manera: en la ciudad de Tabuk, en el extremo norte de Arabia Saudita, las luces de neón parpadean en una sala superpoblada de una prisión, marcando el comienzo de un nuevo día para los prisioneros. Cuando entran los guardias, saben que alguien está a punto de ser llevado. Es el destino de cientos de ciudadanos extranjeros condenados a muerte bajo el gobierno de bin Salman por delitos de drogas no violentos. Muchos de ellos personas de bajos recursos que encuentran en el microtráfico de estupefacientes una salida. La mayoría de ellos son egipcios, dice este medio británico. Desde principios de 2024, Arabia Saudita ha ejecutado a 264 personas extranjeras por temas de drogas. Es el tercer país con más ejecuciones del mundo, solo por detrás de China e Irán. Y a muchas de las familias se les informa de las ejecuciones después de que se hayan sucedido. Ni siquiera se les entregan los cuerpos, sino solo el acta de la defunción. Y muchas de ellas no tienen ni siquiera los recursos para costearse un abogado. También dramático el tema que nos trae hoy The Guardian sobre Arabia Saudita. Testimonios similares que nos llegan de otros países como China, en donde hay políticas bastante parecidas. Efectivamente, Irán, así mismo. Así es. Marta Moya, muchísimas gracias. A ti, Juan, como siempre.